Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Damos inicio a un nuevo ciclo de Ateneos de los días martes, Ateneo Central de Pediatría. El de este martes se titula Hallazgos relevantes en un laboratorio prequirúrgico. Recordamos las normas de convivencia, que todos los micrófonos deben estar apagados y silenciados. Utilice el chat para hacer preguntas, comentarios, sugerencias, que al final de la presentación va a haber un espacio para que los expositores puedan responder. Por otro lado, el material será grabado y subido públicamente a YouTube, por lo que recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar. Bien, para hacer un breve resumen de la paciente a presentar, era una paciente de 5 años que no refería antecedentes familiares. Como antecedentes perinatológicos era un embarazo gemelar, recién nacido a término con peso adecuado para edad gestacional. Como antecedentes personales presentaba múltiples intercurrencias respiratorias. Y como la enfermedad actual que lo motiva al Ateneo del día de hoy es que presentó una anemia como hallazgo en el laboratorio prequirúrgico de una amidalectomía que se iba a realizar por las reiteradas intercurrencias respiratorias que tenía. Fue estudiada por esta anemia y se encontró como hallazgo positivo dentro del estudio sangre oculta en materia fecal. Vale recalcar que también se estudiaron los anticuerpos para enfermedad celíaca que fueron negativos, y previo a la derivación a esta institución, fue todo esto estudiado en esta institución, se hizo una TC de abdomen que informó pólipos en el intestino, y también se realizó una resección de un pólipo por vía laparoscópica, que el informe de anatomía patológica era que era un fragmento polipoideo pediculado que a la microscopía presentaba edema e infiltrado inflamatorio. Ahora voy a dar la palabra a Gustavo Tagliaferro, del Servicio de Gastroenterología, que era uno de los médicos que lo recibió a la paciente. Ya tenés el control, Gustavo. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, al ingreso a lo que fue el consultorio y ya derivado con el resumen digamos, del cirujano que ya había resecado ese pólipo y que previamente le había hecho una tomografía, ingresa directamente por gastroenterología con este síndrome de poliposis o con esos pólipos que había encontrado. Aclaro que ese pólipo en realidad había surgido en la tomografía, pero un paciente que no tenía síntomas, que en la imagen se veía con una invaginación parcial, y el cirujano en otro sanatorio lo terminó resecando con ese informe. O sea, teniendo en cuenta todo lo que ya estuvimos hablando y hablando un poquito más del examen físico o de las cosas que podemos encontrar como llamativas, era un paciente que presentaba macrocefalia, con una frente muy amplia, un abdomen que estaba distendido pero blando, con un ritmo catártico conservado, no se observaban nevos en piel ni mucosas, digamos. Puse los rasgos más relevantes a la hora de estar frente a un paciente con síndrome de poliposis, y sí, cuando uno evaluaba los percentilos a nivel del perímetro cefálico, nos encontrábamos con un percentilo mayor a 3 desvíos estándar. Obviamente que se empezaron a hacer algunos estudios de entrada, como ser un laboratorio, en donde pudimos objetivar esta anemia que tenía el paciente, una hemoglobina de 8,8 con un hematocrito de 28,7, y una hipoalbuminemia con una albúmina de 2,7, unas proteínas totales de 2,4. El resto del laboratorio estaba normal, se pidió un ecocardiograma, y empezamos a solicitar un estudio, una enterotomografía, para definir la cantidad de pólipos que podíamos llegar a objetivar en este paciente, y como sabemos nos da una resolución mucho mejor e imagenológica que una tomografía convencional. En esa enterotesía se destacaron 10 formaciones polipoides en toda la región antropilórica, de 10 milímetros. En la tercera porción duodenal también se observaron algunos, varios en lo que era el yeyuno e ilion de 8 milímetros. A nivel del ilion se observó uno que tenía una invaginación parcial con un diámetro mayor, ya tenía 1,6 centímetros, y estos son los pólipos que uno debe
ir evaluando con el tiempo, porque cuando tienen más de 1,5 centímetros es cuando pueden terminar invaginándose. Y luego se observó uno a nivel del ciego y algunas formaciones adenomegálicas alrededor del área mesentérica. Lo hablamos en el Ateneo con cirugía infantil para ver qué abordaje tenían desde la parte quirúrgica, y como el paciente hasta ese momento estaba asintomático y teníamos una invaginación que impresionaba ser parcial, se mantuvo conducta expectante. Hicimos una primera endoscopía, tanto alta como baja. Fíjense las primeras imágenes, tenemos la foto, digamos, desde arriba a la izquierda, tenemos esófago, techo gástrico y todas las formaciones polipoideas que sabíamos que nos íbamos a encontrar en la región antropilórica, ¿sí? Acá esta es otra foto del estómago, y esta es la tercera porción duodenal donde se encontraban otros más pequeños. Resecamos 2 o 3 pólipos aproximadamente, porque también nos interesaba saber el estirpe anatomopatológico, si bien teníamos uno, y el resto de las fotos son de la parte del colon, que se veían algunos pólipos aislados, sésiles, pero de menor tamaño. La anatomía patológica, bueno, la realidad es que fundamentalmente lo que tenía es un componente inflamatorio. El informe fue de un pólipo hiperplásico con incremento de eosinófilos, y en el colon esos pólipos sésiles que les marcaba tenían algunos acúmulos linfoides con un escaso infiltrado linfoplasmocitario. Y acá un poco, y empezando a pensar cómo se comportaba este paciente cuando uno está frente a un síndrome de poliposis, groseramente uno divide las aguas en si es un adenoma, pensando en una poliposis adenomatosa familiar, o en los amartomas. Y como sabemos, los amartomas tenemos el gran síndrome de Peutz-Jeghers o los síndrome de poliposis juvenil. Acá lo que empezamos a tener un poco más de dudas, y es por eso que ahí empezamos a jugar con genética, con el consejo genético, y hablamos con Romy, de ver qué tipo de estirpe podíamos estar hablando, porque teníamos el pólipo que se había resecado en la otra institución, que nos hablaba de gran componente inflamatorio, muy parecido al del pólipo juvenil aislado, pero no era francamente una descripción de amartoma, y los que habíamos resecado nosotros también nos decían lo mismo, con gran componente inflamatorio. Entonces, a partir de ahí, y con ciertas dudas de cómo englobarlo, y teniendo en cuenta esta macrocefalia, es donde lo derivamos con genética, y para ver cómo poder continuar con el abordaje. Buenísimo, buenísimo, Gustavo. Muchas gracias. Ahora le doy un segundo. Ahora entonces le damos la palabra a Romy Armando del Servicio de Genética. Romy, ya te doy para que puedas mover con el mouse. Perdón. Listo, Romy. A ver, ahí sí puedo. Ahí está. Voy a pasar a la anterior. Bueno, gracias por la invitación. Conozco esta familia derivada de Gustavo, de gastroenterología. Esta niña es producto de un embarazo gemelar espontáneo de una pareja, mamá de 36 años, papá de 39, con un hermano mayor sano y una hermana gemela aparentemente sana también. No había consanguinidad y no había ningún antecedente familiar, ni de poliposis, ni de anemia, ni tampoco de cáncer hereditario. Más que todo por el motivo de consulta de la poliposis. Fue interesante porque esta nena yo la conozco, y a su familia, por teleconsulta, que generalmente no veo a los pacientes por teleconsulta. Obviamente no hacemos el examen físico por ahí, sino que hago esto de conversar sobre esta historia que acaba de contar Agustín y Gustavo, del recorrido, de la anemia, de la biopsia, etcétera, de esta familia, y los antecedentes familiares. Pero la chiquita era, bueno, es una nena obviamente con una maduración normal, entonces se asomaba a la cámara y me saludaba, y ya ahí, digamos, pude percatar que tenía una frente prominente,
y como una especie de dolicocefalia. Como siempre digo, para pensar en los estudios de genética, es la clínica la que nos tiene que dar la llave para pensar qué estudio pedir, ¿no? O sea, eso es fundamental y lo voy a seguir insistiendo. Cuanto más afinemos el ojo en la clínica, más rédito diagnóstico vamos a tener en los estudios de genética, ¿sí? Entonces, estábamos ante una chiquita con una poliposis intestinal, con una macrocefalia, y yo ahí, así como, digamos, uno hace asociaciones en pediatría, pensé en un gen que se llama PTEN. Cuando le pregunto a la madre sobre la presencia de lipomas en la teleconsulta, o le digo bultitos de grasa o una cosa así, la mamá me dice que el propósito, es decir, la nena que estábamos pensando, no, pero que la hermana gemela sí tenía lipomas. Entonces planteamos como hipótesis diagnóstica una alteración en el gen PTEN, y cuando hablo con Gustavo me comenta esto de los resultados de la biopsia intestinal. Ahora vamos a hablar un poco de este gen, en qué cuadros está implicado, pero a grandes rasgos uno lo tiene que pensar con cuadros amartomatosos, y tal vez la biopsia no era tan definitoria de un pólipo amartomatoso. Es por eso que si tal vez era un pólipo amartomatoso, si hubiésemos elegido directamente secuenciar el gen PTEN, pero bueno, ante la inespecificidad de la biopsia, dijimos, bueno, pidamos un panel de genes de poliposis que engloba también esos que dan inflamatorios y las poliposis juveniles que mostraba del lado izquierdo Gustavo en el algoritmo, y englobamos todo. Finalmente ingresó un panel que tiene genes vinculados a cáncer, que están todos los de las poliposis, es decir, estaba... Hola. Estaban en lo de las poliposis. Me parece que hay alguien que no tiene silenciado su micrófono. ¿Puede ser? Me acuerdo cuando se emocionó cuando vos trajiste un Galaxy Ya lo silenciamos. Sí. Uno blanco, Sí. y los dos juntos teníamos el mismo teléfono. ¿No fue? Eso era- No sé qué creo que era. La verdad que no me Bueno, acuerdo. menos. Bueno, ahora me dejaste dudando. No me acuerdo. Bueno, Y me acuerdo que ya A ver, ahí está. Quisiera volver, fíjate, Agus, si quiero volver a la diapositiva anterior. Dale, perfecto. Ahí está. Pedimos este panel y efectivamente vino una variante patogénica en el gen PTEN. Después voy a hablar un poquito de esta variante. En los informes te informan el gen, la variante. Ustedes saben que los genes tienen regiones exones e intrones. Los exones son las regiones codificantes del gen, y en este caso la variante es intrónica, no es dentro de la secuencia de aminoácidos que va a codificar para una proteína. Está en heterocigosis, significa que está solo en un alelo, y en la clasificación del American College of Medical Genetics la clasifica como patogénica. La siguiente. El gen PTEN es un gen que se localiza en el brazo largo del cromosoma 10, actúa como supresor tumoral y está dentro de una vía, es el principal antagonista de una vía que se llama fosfatidilinositol 3 quinasa, y en la vía AKT o mTOR. Después de los genes vinculados a cáncer hereditario, el primero es el TP53, el PTEN es el segundo, tiene 9 exones, y ustedes saben, muchas veces nos escuchan hablar de rasopatías, iliopatías, y bueno, y esto también, ¿no? Es decir, distintos síndromes clínicos que en la antigüedad habían sido descritos por sus características, hoy los estamos nucleando según la base molecular. Es por eso que hay un grupo de entidades que hoy las llamamos de tumores amartomatosos vinculadas a PTEN, o directamente entidades relacionadas al gen PTEN. Entre ellos está un síndrome que se llama Banayan-Riley-Rubalcaba, que es un cuadro que los genetistas pensamos mucho cuando hay macrocefalia, poliposis y lipomas, y algunas características más que ahora les voy a nombrar: el síndrome de Proteus y el síndrome de Cowden. Es decir, los tres están vinculados a alteraciones en el gen PTEN. Como les contaba, esta variante cae en el intron 3 del gen, no es
en ningún exón, no cambia directamente la secuencia de aminoácidos para la codificación de la proteína, es decir, la lectura se va haciendo correctamente y se genera la proteína de manera bien, pero esta variante, es decir, el intrón, induce lo que se llama alteración en el splicing, es lo que llamamos corte y empalme, es decir, una vez que está formada la proteína, hay un proceso posttraduccional que tiene que ver con cortarla, y que esta variante probablemente dé un resultado proteico acortado, no porque se leyó mal la secuencia aminoácidica para formar la proteína, sino porque a la hora de cortarla se corta mal, ¿sí? Esta variante no está presente en la base de datos poblacionales y tampoco se ha observado en personas con afectación, y se ha observado en personas, digamos, está reportada en la bibliografía con clínica vinculada al gen PTEN. Como les decía, el síndrome de Banachal-Rubalcaba es el primero, digamos, que nombramos en el espectro de los genes del PTEN. Es un trastorno de herencia autosómica dominante, no se sabe la prevalencia, y elementos que nos pueden orientar al cuadro es el 94% tiene macrocefalia, lesiones mucocutáneas como pueden ser lentiginosa genital, ahora les voy a mostrar, es muy importante fundamentalmente en varones, en vulva también puede aparecer. Y en varones revisar el glande para ver que no haya pecas, ¿sí? La presencia de manchas café con leche, 35% la presencia de pólipos intestinales que dan como clínica anemia severa, diarrea, invaginación, los lipomas que yo les decía, y la discapacidad intelectual o el retraso en las pautas, que es muy variable. Hay pacientes que tienen discapacidad, otros que no. Y otras características como pueden ser anomalías vasculares, angiomatosis, pectus, hiperlaxitud, mamilas supernumerarias e hipotonía, ¿sí? Y obviamente el riesgo asociado a neoplasias, porque, como dijimos, al ser un gen supresor tumoral, tiene un riesgo muy aumentado de algunas neoplasias que después voy a nombrar. La clínica nos tiene que orientar al diagnóstico. No en todos los pacientes está presente el 100% de los elementos, es decir, a veces vemos un paciente con una macrocefalia y una mamila supernumeraria y lo podemos pensar, ¿eh? Así que es un espectro muy, muy variable. La siguiente. Ven, digamos, son cabezas bastante grandotas. Después les voy a mostrar otro paciente de nuestro hospital que diagnosticamos hace algunos años con una variante patogénica en el gen PTEN en un exón, a diferencia de esta nena, son frentes amplia, buen B, los lipomas y estas pecas, ¿sí? que pueden aparecer en la adultez, a veces no aparecen en la infancia, y si tenemos un padre, por ejemplo, con un perímetro cefálico muy alto, hay que preguntar esto porque puede ser un dato clínico bastante significativo. La siguiente. Romeo, ¿puedes pasar las diapositivas? Perdón. Ahí está. Este es otro paciente que tuvimos en el hospital hace varios años que me consultó por macrocefalia más 7, el desvío del perímetro cefálico. Tenía una mamila supernumeraria, tenía hiperlaxitud, y también tenía las pecas en el glande y 5 manchas café con leche. Él no tenía lipomas, él no tenía ni anemia, ni tampoco trastornos de conducta, ni discapacidad intelectual, pero también le vino una variante patogénica en el gen PTEN. El Proteus, que es el otro cuadro vinculado a este espectro de síndromes amartomatosos, es un trastorno muy complejo, muy variable también, donde hay un sobrecrecimiento amartomatoso de los tejidos con hemihipertrofia, puede tener malformaciones, hiperostosis, y es el famoso hombre elefante que alguna vez habrán visto en la literatura. Esto es como el cuadro, la foto más exagerada, ¿no es cierto?, con la hipertrofia de ambos miembros, pero a veces vemos solo paciente con una macrodactilia, solamente un dedito con la macrodactilia, es decir, estas son como las fotos de la web donde uno ve la hemihipertrofia del Proteus y esta planta que puede no estar presente al nacimiento y se va transformando, esta planta que la describimos como cerebroide, ¿no? Y que es bastante típica del síndrome de Proteus. Y el Cowden, que es un cuadro que se superpone mucho con el Banachal, que también tiene múltiples amartomas en varios tejidos, con un riesgo de desarrollar neoplasias, y fíjense que tiene características muy parecidas al otro,
donde la macrocefalia y uno de los siguientes que vamos a repasar tendrían que ser evocar el cuadro: autismo o retraso madurativo, lipomas, papilomas orales o pecas en el glande, las manifestaciones vasculares, pólipos gastrointestinales o cáncer de tiroide en pediatría. Estos son dos cuadros que son alélicos también, que pueden tener, pero que no son la principal causa, donde se han encontrado también variantes en el PTEN. Este que es el Lermite-Duclos, que es un cuadro más de presentación en el adulto de gangliositoma displásico del cerebelo, y la poliposis juvenil, que si bien el PTEN no es el principal gen, hay otros vinculados a la poliposis juvenil, también la podemos, hubo estudios donde se reportó mutaciones en el gen PTEN. Como les decía, todo este espectro de gen o variantes patogénicas en el gen PTEN, al ser un gen supresor tumoral, tiene un riesgo aumentado de tener cáncer tanto en mama, en tiroides, en endometrio y en menor medida en renal. Creo que es un 20-25% nada más del renal. No solamente de tener cáncer, sino que los pacientes con variante patogénica en el gen PTEN tienen 7 veces más en comparación a la población general de hacer un segundo tumor, es decir, no solamente un primario, sino otro tumor primario distinto al inicial. Con respecto, ¿cuál es la ventaja de haber hecho un diagnóstico tan temprano? Por lo menos creo que tiene que ver con la vigilancia, ¿no? Los cánceres generalmente aparecen en la edad adulta, no aparecen tanto en pediatría. En pediatría el paciente con manifestación tumoral más temprano es cáncer de tiroides a los 7 años, ¿sí? Entonces, dentro de las recomendaciones, lo que es examen físico anual con evaluaciones regulares de desarrollo y progreso de aprendizaje. Recuerdo, hay pacientes con perímetro cefálico en +3 y autismo sin lipoma, sin anemia, sin ningún tipo de hemihipertrofia, que tienen variantes patogénicas en el PTEN. Es decir, el autismo con la macrocefalia también puede evocar este síndrome. Y ecografías de tiroides, comenzando en el momento de que uno tiene la variante y repetir anualmente. Con respecto al adulto, si bien nosotros no estamos tan acostumbrados, hay todo un screening y unas pautas de seguimiento con respecto a los controles clínicos de mama, endometrio, renal, las colonoscopías, que se hacen a partir de diferentes edades y con distinta periodicidad, que me imagino que eso se va actualizando, ¿sí? Más o menos la edad de aparición es mama a partir de los 18 años, riñón a partir de los 40, endometrio a partir de los 35, y lo que se sugiere también, acá está también, es un control dermatológico anual. ¿Cuál es la ventaja desde genética? Desde genética, más allá que desde lo clínico, la ventaja es el seguimiento, el anticiparse y que todos los servicios puedan tener un seguimiento con un diagnóstico claro, es que al tener clara la variante, esta variante me permite a mí, 1, el asesoramiento genético, y 2, utilizar la variante como screening familiar. Es decir, yo a los padres y a la hermana gemela, que tiene clínica, porque tiene macrocefalia y tiene el lipoma en la espalda, porque la vi a la hermana también, no le pedí ni un panel de genes de cáncer hereditario, ni un panel de genes de poliposis. Directamente le pedí la variante, esta G por A intrónica en el gen PTEN, en esta posición que ven aquí, de modo de que poder entender que si la hermana la tiene o que si alguno de los padres la tiene. Lo más probable, los padres tienen casi ambos 40 años, ninguno tiene manifestaciones clínicas, ninguno tiene macrocefalia, ni lipomas, ni anemia, ni nada, tampoco hay antecedentes de cáncer, que al ser un embarazo gemelar hayan tenido más riesgo de una mutación de novo en esta familia. Pero era importante e interesante contarles que el asesoramiento lo vamos a hacer al tener el resultado, se le ha pedido la variante y todavía están tramitando esta situación, tanto a la hermana que tiene clínica, eso no es para asesoramiento, y a los padres sí para entender si la variante es de novo o ha sido heredado de alguno de los dos. Bueno, hola. Buenísimo, Romy. Muchas gracias. Genial. Ahora démosle entonces lugar a Gonza Benítez, de Clínica Pediátrica, quien eres su pediatra de cabecera actualmente.
Buenos días. ¿Se escucha bien, no? Sí, Gonzalo. Bien. Bueno, gracias por la invitación. Yo quería comentar algunas reflexiones sobre la familia, el manejo de la patología y sobre lo que me pasó a mí en los primeros encuentros con esta paciente. Si bien ahora se está presentando a la paciente con un diagnóstico, en el primer encuentro con la mamá y la paciente se estaban realizando todos los estudios para poder llegar a ese diagnóstico. Y venían de hacer consultas en el Garrahan y en otros centros, y ya tenía 3 años de anemia crónica. Ella tuvo la amigdalectomía en el 2018, y yo la vi en octubre del 2021. En ese momento la madre se encontraba lógicamente con mucha angustia y muchas dudas, y ahí es donde surgen mis primeros conflictos. La primera pregunta que yo me hago es, ¿cómo manejar la relación médico-paciente cuando las visiones son tan diferentes? ¿A qué me refiero con esto? La madre tiene algunas creencias o un modo de manejarse frente a la incertidumbre que genera toda la patología crónica, compleja y poco conocida que tiene la hija, que son muy diferentes estas creencias a mi modo de percibir la enfermedad. La madre consultaba, por ejemplo, si lo que le pasaba no podía estar relacionado con la aplicación de vacunas de calendario o con la dieta que ingería. Cuando se le explicaba que sospechábamos que podía haber algún gen implicado, preguntaba si ese gen no podía haber sido alterado por una infección viral que ella podría haber tenido en el embarazo, o por alguna vacuna aplicada también durante el embarazo. Más adelante, en otras consultas, comentó que había empezado una dieta alcalina, la había empezado a alimentar con una dieta alcalina a la paciente, y consultaba sobre la posibilidad de hacer enemas como parte del tratamiento. Ayer, por ejemplo, que estuvimos con la paciente junto a Gustavo, preguntaba si los pólipos no podían estar inflamados en parte por algún mecanismo alérgico. Bueno, cuando más adelante, después de varias consultas, le indicamos un tratamiento específico, que ahora va a hablar en hematología, se negó diciendo que solo estábamos poniendo un parche, pero que no curábamos nada, lo cual en cierta medida era cierto. Por otro lado, la paciente tenía una patología poco frecuente y sin un diagnóstico, no teníamos todavía el gen con la mutación, lo cual hacía inicialmente más difícil el manejo de la información y de la situación. Cuando se tiene el resultado del gen PTEN con mutación, tampoco fue mucho más sencillo, porque la madre, por ejemplo, quería saber por qué se había producido la mutación, por qué, ya sea que fuera heredada o fuera de novo, qué es lo que había motivado esa mutación. Bueno, frente a esto yo digo, con el tiempo nosotros los médicos aprendemos que hay cosas que no tienen respuesta, pero eso no es fácil que lo puedan aceptar algunos pacientes. Y en ese proceso de poder aceptar estas malas noticias, que no tienen una explicación racional, si queremos, los conflictos en la relación médico-paciente son más plausibles. Bueno, en nuestro caso, todas estas idas y venidas de por qué esto, por qué lo otro, si podía ser un tratamiento u otro, llevó a que en uno de los mails que la madre me manda fuera bastante agresiva, y yo en ese momento, la verdad es que me sentí mal, y le dije que bueno, lo podíamos hablar personalmente, pero tuve que poner un corte. Todo esto genera mucha demanda del tiempo, pero más importante, mucho desgaste emocional. Entonces, acá es donde lo que yo quería contar es, o decir, es cómo trabajamos los médicos lo que a nosotros nos pasa con los pacientes o las familias, que yo pienso como que es el lado B del ejercicio de la profesión, digamos, todo lo que hay atrás, más allá de lo que indicamos o lo que leemos o lo que estudiamos o lo que conocemos. Entonces nada, aunque todos tenemos más o menos recursos, pienso que está bueno visibilizarlo para que entre todos podamos pensarlo. Eso sería lo primero que quería comentar, y la segunda reflexión es en relación a los pacientes con condiciones crónicas. Con esto me refiero con condiciones crónicas, con pacientes que tienen una patología de más de 6 meses, y en los casos que son complejas, que tienen más de un órgano afectado, que van a tener seguimiento por múltiples especialistas por problemas activos, ¿sí? Por ejemplo en este caso la anemia o los pólipos, pero que también se encuentran en situación de riesgo de, por ejemplo, tener cáncer de tiroides, de riñón, de mama, de endometrio, etc. Entonces, en este caso en particular, la paciente tiene anemia secundaria a los pólipos. Por los pólipos tiene riesgo de tener una invaginación, pero no la tiene. Por la mutación del gen PTEN tiene riesgo de cáncer de múltiples órganos, pero no tiene ninguno de esos cánceres, ya está estudiada.
Entonces la pregunta que yo como pediatra de cabecera o pediatra más general me hago es, ¿cómo generamos un equilibrio para que la paciente tenga el seguimiento adecuado? Que es lo que acaba de decir Romy en la última de sus diapositivas, que ese seguimiento, digamos, sería lo correcto. Pero ¿cómo hacemos eso sin agregar una preocupación que no solo no ayuda, sino que genera más angustia en la paciente y en la familia, digamos, en todo su entorno? Bueno, en este sentido creo que no hay una respuesta simple, pero sí está claro que es imprescindible la buena comunicación entre los miembros del equipo tratante. Yo en todas las dificultades que fui teniendo me sostuve mucho en Gustavo y en Romy, y ya sé que también está atrás todo el equipo de gastroenterología y el equipo de cirugía, y bueno, así que nada, remarco esos 2 puntos que son los que también me generaron más dificultades. Gracias. Buenísimo, Gonza. Muchas gracias por el comentario. Ahora damos lugar a Florencia Tisibáñez, del servicio de hematoncología, a quien también consultaron a la paciente. Sí, en todo este planteo complejo nosotros entramos como operativamente en 2 cuestiones. Una, más allá de la causa, para nosotros es una paciente con una anemia ferropénica, con una causa conocida que es su pérdida por sangrado intestinal. Así que en eso no hubo mucha dificultad, el diagnóstico de la anemia y de la ferropenia documentada. La chica tiene buena respuesta al hierro bienteral, porque tiene buena absorción intestinal, porque no es la parte del intestino comprometida en su poliposis, y después depende un poco de cuánto mantiene ella los valores normales con el aporte de hierro, del balance que se hace entre lo que pierde y lo que ella regenera con una buena respuesta medular y con los depósitos de hierro que tenga. Y es un detalle, vuelvo a decir, en este paciente complejo, la charla que tuvimos varias veces con Gustavo y con la mamá de qué forma aportar el hierro, porque la mamá en algún momento entendió como una fantasía que si el hierro era endovenoso, como que le iba a durar más tiempo que el hierro aportado por vía enteral, que es nuestra forma predilecta de administración a estos pacientes. Y no, la verdad es que uno no es que le dice hagamos el esfuerzo de 5 internaciones para hacer el aporte completo del déficit de hierro y después seguir, porque después el tiempo que lo mantenga depende de su pérdida. Así que a ese respecto para nosotros es una paciente relativamente sencilla, es la forma de acompañarla con la reposición del hierro de acuerdo a lo que tenga de pérdida intestinal. El otro planteo fue en algún momento con Gonzalo, si esta paciente con el riesgo que tiene de tener algún tipo de neoplasia, si necesitaba un seguimiento oncológico, y lo que hablábamos con Gonzalo en ese momento es que como otros pacientes, supónganse muy comunes o bastante comunes en el hospital, los pacientes con anemia de Fanconi, con el riesgo que tienen aumentado de tumores sólidos, de la laringe, por ejemplo, o de la vía oral, o otros tumores sólidos, no tienen seguimiento oncológico organizado con imágenes, como tiene un paciente que ya tuvo un tumor y que tiene seguimiento por el riesgo de recaída. Uno no hace imágenes a un paciente periódicamente sin diagnóstico, ¿no? Como le gustaría a la gente, háganle una imagen de todo el cuerpo cada tanto tiempo para ver qué tiene. Lo que tiene, y tenemos la suerte de tenerlo a Gonzalo, es un pediatra con ojos más atentos, como pasa con otros pacientes, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, un chico cualquiera tiene tos 1 semana o 2 semanas y uno hace el manejo pediátrico habitual y esta nena, si uno dijera, suponete esto, tiene una tos persistente y la tos dura 20 días, y a lo mejor que uno tiene el ojo más atento de decir, bueno, esta nena que la vea otorrino a ver si no tiene un tumor de la laringe, o, ¿no es cierto? O hacerle más seguimiento si tiene, qué sé yo, adenopatías palpables, o no. Digo, como un seguimiento clínico más atento que el que uno tendría con un paciente pediátrico con el riesgo habitual, pero que no tiene seguimiento oncológico.
nosotros lo hablamos con Patricia, que operativamente es la que se ocupa de nuestros pacientes con tumores sólidos, uno no organiza el seguimiento de decir cada 3 meses o cada 4 meses lo ve el oncólogo y se ven estas imágenes, ¿no? Porque uno tendría que hacer como imágenes generales y uno trata de no hacer estudios innecesarios y más idas y vueltas de un paciente que ya tiene mucho seguimiento de un servicio al otro. De las cosas fantásticas que tenemos nosotros en el hospital es estar comunicados. Nosotros hablamos los 4, Romina, Gustavo, Gonzalo y yo muchas veces, de darnos una mano cuando uno tiene dudas en algo, y si eventualmente alguna vez Gonzalo estuviera preocupado y pensara en que es la presentación de algún tumor, verlo con nosotros, pero no esta cosa necesaria de que el paciente pase todo el tiempo a vernos a todos los especialistas. Eso es lo que tiene que decir. Después me quedo por si hay alguna pregunta. Buenísimo, Yopi, muchísimas gracias. Ahora nuevamente damos la palabra a Gustavo para hacer un comentario final. Ahí, Gustavo, te doy nuevamente el control. Hola, bueno, buenísimo. A ver. Nada, brevemente decir 2 palabras de cómo se comportan estos síndromes. Ya algo se explayó Romy de toda la parte oncológica, pero quería decir que dentro desde la mirada gastroenterológica, como ya habíamos hablado, entonces son estos síndromes de tumores amartomatosos asociados al gen PTEN. Quiero aclarar que algo que hemos aprendido ahora, y de hecho este paciente ya lo hemos, con el servicio lo hemos interconsultado afuera en Estados Unidos, con uno de los especialistas que tiene mucha experiencia en estos tipos de síndromes de poliposis, y algo que nos contaba, y de lo que estamos aprendiendo, es que estos, si bien se titulan como síndromes amartomatosos, en algunas oportunidades alguno de esos pólipos no necesariamente tienen que tener esa estirpe. A veces pueden ser pólipos inflamatorios aislados, y como bien decía Romy, estar dentro de ese espectro. Fundamentalmente, bueno, se terminó diagnosticando, se terminó sospechando este síndrome, el Banayan-Riley-Rubalcaba, que por lo general, como ya veníamos diciendo, se presentan en la infancia, y la forma de presentación característica son con invaginaciones intestinales, porque por lo general son esos pólipos que tienden a crecer en forma exponencial y generan a nivel del intestino delgado invaginaciones, que es el símil síndrome de Peutz-Jeghers, que por ahí uno tiende a conocer más desde la bibliografía. El sangrado, obviamente que si ese sangrado se manifiesta más a nivel colónico, si tengo gran cantidad de pólipos, pueden debutar directamente con proctorragias, y obviamente esa enteropatía perdedora de proteínas, producto de ese pólipo que continuamente empieza a secretar proteínas. Dentro de las extraintestinales ya hablamos de la macrocefalia, ya hablamos de los lipomas, y obviamente lo que tiene que ver con la parte neurológica y todo lo que nos comentó Romy. Si bien hoy uno repasa y no hay un consenso claro que defina a este síndrome, sí lo que pude encontrar es que todos subrayan la importancia de esta macrocefalia en estos pacientes, y los autores definen como criterios por lo menos 2 de 3, entre ellos macrocefalia, los amartomas, que como bien decíamos, tenemos el pólipo en el paciente y el lipoma en la hermanita, o sea que podríamos ya estar diciendo que sí, que probablemente la hermana tenga altas chances de tenerlo, y las máculas, que por lo general están descritas en el pene, pero también puede ser en la zona genital, y vuelvo a el síndrome de Peutz-Jeghers, porque si lo recuerdan, este síndrome que tiene pólipos en el intestino delgado y tiene lesiones maculares era algo que también estábamos sospechando previo al resultado del genético. Respecto a lo que es el tema cáncer, como ya habíamos dicho, hay riesgos, sobre todo mama, tiroides, endometrio, piel y riñón, y acá hay algunos datos que yo encontré, entre el 25 y el 50% en mama, pero por lo general en la edad adulta. En la edad tiroidea, que puede ser a partir de los 6 o 7 años de vida, entre un 3 al 10%. De endometrio no encontré valores, en piel puede ser en melanoma,
Y respecto a lo que por ahí a mí me interesaba más, que es la parte de los pólipos gastrointestinales, por lo general no tiene un potencial de riesgo en la infancia y uno debería a estos pacientes hacerles endoscopías en la medida que uno cree que puede resecar algunos pólipos, como mejoran la calidad de vida o si tengo una gran enteropatía perdedora de proteínas. Acá les quería compartir en esta serie de presentación de pacientes, que fíjense que las edades son todas de pacientes adultos, y sí remarcarles uno de edad pediátrica de 15 años de edad que tuvo un cáncer de tiroides, y lo que tiene de bueno o de favorable, si se quiere, es que uno, como sabe, la tiroides la puede palpar o puede hacer una ecografía, y el seguimiento clínico es quizás un poco más sencillo. Pero creo que sí tenemos que poner sobre la balanza cuál es el riesgo de mayor cáncer en esta patología. Hablamos de cáncer de tiroides. Y para cerrar les quería contar que estuvimos evaluando la posibilidad de qué podemos hacer con esos pólipos, si estos pólipos empiezan a tener un crecimiento más exponencial y empezamos a tener un compromiso mucho más agresivo de su patología. Hay un fármaco que es el sirolimus, que si bien está descrito para algunos tipos de patologías, este paper, que es del 2019, que es bastante actualizado, lo que nos cuenta o lo que hace es contar un poco su experiencia en los últimos 13 años del uso de esta medicación, tanto del sirolimus y del everolimus, para pacientes que hayan tenido algún tipo de enfermedad algo rara, y que lo han utilizado sabiendo que no está del todo aprobada en ese tipo de enfermedades. Es un retrospectivo entre el 2005 y el 2018, es una serie de casos, y obviamente que lo que los llevó a esos médicos a dejarle ese tipo de medicación es cuando se daban condiciones que ameritaban tomar una decisión activa, digamos, ¿no? Eran pacientes que tenían una enfermedad refractaria a la terapia convencional, y fíjense que de todos los pacientes que presentan acá, había diferentes tipos, entre ellos patologías linfoproliferativas, enteropatías ligadas al X, como el IPEX, síndrome de esclerosis tuberosa, y es importante, y encontré que tuvieron 2 pacientes a los que le dieron sirolimus a 0,8 miligramos por metro cuadrado, para 2 pacientes que tenían este tipo de patología, y no encontraron eventos adversos, y sí observaron reducción en esos pólipos. Hoy en día el paciente, que paralelamente justo lo vimos ayer, y tiene un hematocrito estable, con una albúmina de 2,8, unas proteínas totales de 4,7, y unos valores de lo que es la ferritina y los reticulocitos y los índices hematimétricos muy estables. Por ahora nuestro plan es la vigilancia y el control clínico. Y obviamente que con toda esta información y charlándolo con la gente de Estados Unidos, algo que nos decía y que me pareció una visión acertada es, obviamente que nos podemos guardar esta carta, el sirolimus podría ser utilizado en este paciente, pero al estar aprendiendo, es decir, ya hace como un año que ya lo conocemos, y viendo que no tiene un comportamiento agresivo, es decir, fíjense que es un paciente que todavía no ha hecho un cuadro de invaginación o hubo que resecarle un segmento intestinal, no requirió pasaje de albúmina, no hizo un cuadro de proctorragia grosera. Al tener una clínica algo más estable en el tiempo, uno por ahora la idea es hacer esta vigilancia, estos controles. Y quería compartir un poco todo lo que decía Gonzalo, que por ahí hoy, y ya con un año de conocer a esta familia, y por ahí hoy con el diario del lunes, digamos, ¿no? Ya contándonos toda nuestra odisea que hemos pasado con un resultado genético, con saber, digamos, o ponerle nombre y apellido a esta patología, creo que lo positivo de todo esto es que hoy a los padres les podemos dar una devolución, podemos ponerle un nombre a su patología, y sí creo
que podemos trazar un camino en donde creo que todos los especialistas vamos a ir aprendiendo, pero fundamentalmente en donde empezamos a conocer un poco cómo se comporta la patología en este paciente. Es decir, hemos visto un paciente que por ahora, desde que lo tenemos, no ha ameritado, gracias a Dios, algún tipo de intercurrencia o de invaginación o de urgencia en la guardia, ni siquiera ha requerido transfusiones de glóbulos rojos. Entonces, recalco, creo que acá la piedra angular es pediatría, es ir estando con una comunicación activa entre todos los especialistas, y bueno, ir aprendiendo un poco cómo se va comportando. Buenísimo, Gustavo. Clarísimo. Muchas gracias, Gustavo, Romina, Gonzalo y Florencia por su participación. Ahora abrimos el espacio a las preguntas, si alguien quiere escribir en el chat. Ya hicieron una pregunta, que ahora la leo en voz alta. Preguntaron si a la hermana gemela se estudió. ¿Es gemela o melliza? ¿Vale la pena estudiarla? Romy Armando ya respondió que le pidió la variante también, vale la pena estudiarla porque la hermana tiene clínica, tiene microcefalia de lipomas, o sea que hay que estudiarla. Y que aún no se sabe el resultado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hay preguntas en el chat si la indicación de sirolimus se compartió con la familia. Sí, lo hablamos ayer. Obviamente que la información se le dio a la madre, y que se le dijo que por ahora no es una opción viable. Obviamente que no hay guías que lo avalen para este tipo de patologías, y si lo llevamos a cabo, como ya lo hemos hecho con otro paciente con un síndrome de poliposis juvenil, que nos dio muy buena respuesta, veremos en el contexto, repito, de cómo se comporta la patología. Hoy creemos que por el caso, por el escaso reporte de casos que hay con esta medicación, no es viable, pero sí nos lo guardamos como una opción terapéutica futura. Perfecto, ¿alguna otra pregunta? Bueno, bien, la verdad que fue muy claro todo, así que gracias Gustavo, de nuevo, Romina, Gonzalo y Florencia por el tiempo, la disponibilidad. Así que, bueno, muchísimas gracias y los esperamos a todos el próximo martes en el próximo Ateneo. Gracias. Gracias por todo. Chao, gracias a todos.